Buenas tardes. En este vídeo vamos a realizar un repaso sintético a la filosofía de Hume, que es el filósofo que nos entra para el siguiente examen. Dentro del tema nos encontramos, como vemos, en un primer apartado el contexto y la biografía. Después, en un segundo apartado, nos encontramos la epistemología, en la cual, como antecedente de la epistemología de Hume, trataremos las ideas expuestas por Locke. Después ya nos centraremos en lo que Hume denominará como impresiones e ideas, que serán las percepciones de las cuales se compone la mente de todos los hombres, y los tipos de conocimientos admitidos por él, que serán los de las relaciones entre ideas y las cuestiones de hecho. Posteriormente veremos la crítica a la causalidad, que es el epicentro de la filosofía de Hume, que conllevará también a su vez una crítica a las ciencias naturales. De esta crítica a la causalidad, y junto con su epistemología, vamos a ver una derivación que conllevará la crítica a la metafísica y a las tres sustancias que vimos de la metafísica tradicional en el tema anterior, con Descartes, la res cogitans, la res extensa y la res infinita. Para finalizar, trataremos el tema de la teoría moral de Hume, que se denomina como emotivismo moral. Ahora veremos en un primer lugar el contexto de Hume, que como veis os lo he dividido en revolución científica, crisis sociales y políticas, desarrollo de las ciencias naturales y racionalismo. Estos serán los cuatro núcleos que vertebrarán el contexto que le vamos a dar a este autor. Debemos de comenzar recordando que en el siglo XVI se produce lo que se conoce como la revolución científica, que supuso un cambio absoluto en la forma de conocer o interpretar la naturaleza con respecto a la anterior concepción aristotélica que había dominado todo el periodo medieval. Si recordamos, Aristóteles elaboró una teoría de las causas, por los que conocer era conocer las causas de por qué ocurrían las cosas. Entonces podemos decir que la física clásica prerevolucionaria, anterior a la revolución científica, lo que se conoce como la física aristotélica o filosofía segunda, se ocupaba de conocer las causas de los fenómenos. Pero a partir de la revolución científica, conocer ya no será conocer las causas, sino medir los datos propios de la experiencia, medir los datos cuantificables. De esta forma, la física de los fenómenos queda reducida al estudio de sus elementos mensurables o medibles. Nos vamos entonces aquí y podemos decir que para lograr este objetivo de medir los datos, hubo un gran desarrollo de instrumentos matemáticos y técnicos precisos, como por ejemplo explicamos en clase las coordenadas cartesianas, las tablas logarítmicas de Nepe, el anteojo de Galileo, el péndulo, el termómetro, el plano inclinado con el que se conseguía medir la inercia, nuevos instrumentos de navegación. Todos estos avances hicieron que a su vez los campos de las ciencias naturales, que denominamos como ciencias naturales, fueran desarrollándose enormemente. Asimismo, tendríamos que destacar que durante el siglo XVII se habían producido una serie de crisis económicas y sociales que fueron abriendo paso a nuevas formas de organización política, al surgimiento de los estados absolutistas. De ahí el interés, sobre todo también por la filosofía moderna, en volver otra vez a elaborar teorías políticas y volver a repensar la política. En cuanto a otros hechos también a destacar, cabe reconocer que en el siglo XVIII, que será ya el contexto de Hume, un grupo social clave fueron los llamados ilustrados, los cuales no fueron realmente creadores de nuevas ideas, sino que su función consistió más bien en una función pedagógica. Recibieron la luz del saber del siglo anterior, sobre todo la elaborada en el ámbito político por Locke y en el ámbito científico por Newton, e intentaron convertir a sus respectivos países en gigantescas aulas de enseñanza. Ahora bien, dicha función de la ilustración hubiera estado incompleta, como dijimos, si no hubiera sido acompañada de una revisión crítica incesante por parte de los filósofos sobre cuál era el origen y límites de ese saber. Tal es la función del filósofo que aquí nos ocupa en este tema, David Hume. Pues como sabemos, la filosofía moderna nace en este contexto y se interesa especialmente por las cuestiones relacionadas con el conocimiento. Inspirados y maravillados por los éxitos de la nueva ciencia,
Los filósofos aspiraban a crear una filosofía que gozara de logros semejantes. Recordaros el interés cartesiano que tenía por encontrar ese método cierto y seguro que no nos llevara, que nos llevara a evitar lo falso como verdadero, es decir, un método tan fiable como el de la geometría. Esta orientación de intentar crear esta nueva ciencia basada, esta nueva, perdón, filosofía basada en métodos, fue común al continente y a las Islas Británicas y adquirió una importante perspectiva en estas últimas. Es decir, mientras que en el continente habíamos visto que se desarrolló el racionalismo, el empirismo digamos que es un movimiento propio de las Islas Británicas. El empirismo podemos decir que se inició con Locke, fue continuado con Berkeley y tuvo a Hume como su mayor representante, el cual defendía las siguientes tesis frente al racionalismo. ¿Os acordáis que el racionalismo situaba el origen del conocimiento en la propia razón? Pues ahora el empirismo lo situará en la experiencia, la cual a veces será su límite. Por eso, en el empirismo el conocimiento siempre tiene que ser limitado. El racionalismo afirmaba que nacíamos con ideas innatas. Acordaros de la idea de Dios, por ejemplo. Pues justamente el empirismo dirá que no, que como todo conocer es experimentar, no existen ideas innatas. Para los racionalistas, el conocimiento nacía de la acción de la propia razón. Para los empiristas no, el conocimiento va a proceder de las sensaciones. Si os acordáis, por último, en el racionalismo, el modelo de ciencia era el modelo deductivo propio de las matemáticas y la lógica. Pues para los empiristas no, dirán que ese método solo es válido, la deducción en lógica, matemáticas, aritmética, pero para todo el resto es el modelo experimental, el de la ciencia natural, basado en la inducción. En cuanto a la biografía, lo que tenéis que destacar es dónde nació, que fue en Edimburgo, en 1711, en el seno de una familia de orientación presbiteriana, y que fue más o menos coetáneo de Rousseau y de Kant. Ya sabéis que incluso a Rousseau lo llegó a coger en su casa, aunque su amistad no duró mucho. Él había estudiado leyes, pero realmente siempre estuvo interesado por la filosofía. Por lo tanto, terminó marchándose al colegio donde había estudiado René Descartes, en La Flèche, y estuvo estudiando allí. Posteriormente escribe su magna obra con tan solo 26 años, el Tratado sobre la Naturaleza Humana, que como os dije, fue una obra que no tuvo ningún éxito, fue un fracaso editorial y por eso la volvió, digamos, a reeditar, sintetizándola en 2 volúmenes bajo el nombre de Investigaciones sobre el entendimiento humano. La mayor obra de Hume, el mayor reconocimiento que tuvo alguna de sus obras fue la monumental Historia de Inglaterra, que elaboró en 6 volúmenes. Y nada, finalmente, pues que vuelve a Edimburgo y es allí donde fallece. Hemos visto ya el contexto y la biografía, entonces vamos a empezar a ver su epistemología o teoría del conocimiento. Y para ello tenemos primero que entender cuáles son sus antecedentes inmediatos. En este sentido, acordaros que tenemos que hacer una síntesis de las ideas propuestas por Locke. Antes de comenzar a ver a Locke, debemos recordar que Hume quiso ser el Newton de las ciencias humanas. Y lo mismo que Newton con la teoría de la gravitación universal explicaba las órbitas, los movimientos de los planetas e incluso el influjo de las mareas, Hume quiso aplicar el mismo método a las ciencias humanas y morales. Vamos a ver, Hume creía que el conocimiento de la naturaleza no podía estar completo porque faltaba precisamente el conocimiento del sujeto que la conoce, el ser humano, los hombres. El estudio, por tanto, de la naturaleza humana era más importante que el de la física y de las demás ciencias, porque, como decía él, todas ellas dependen en cierto modo de la naturaleza del hombre. Por este motivo se propuso estudiar al ser humano elaborando una teoría de la mente que veremos que se le denomina como asociacionismo, con la que pretendió explicar el conocimiento de la misma manera que Newton había explicado los fenómenos físicos. Las ideas ahora serían como los átomos de la mente y estarían gobernadas por el principio de asociación, formando un auténtico sistema de mecánica mental, un auténtico sistema newtoniano. De Locke tenemos que saber que todo el conocimiento para él era conocimiento de ideas. No existía
además ninguna idea innata, sino que la mente era una habitación oscura al nacer, en la que solamente había dos ventanas, la experiencia interna y la experiencia externa. Vale, las ideas podían ser simples o complejas. Las ideas simples eran ideas de sensación. Las ideas también simples podían ser también de reflexión o de sensación-reflexión. Esta, por ejemplo, es una idea que normalmente os cuesta bastante entender, pero por ejemplo, digamos que es la idea de existencia. Por una parte, yo siento mi existencia, pero por otra la existencia surge como reflexión. Por otro lado, teníamos las ideas complejas que diferenciaba entre la idea de sustancia, la idea de modo y la idea de relación. La idea de sustancia es una sustancia oscurísima que aglutina muchas ideas simples en sí y las suponemos. Por ejemplo, sería la sustancia naranja. La naranja como naranja no la podemos conocer, no conocemos su esencia. Solo conocemos la asociación de determinadas ideas simples, como el color, olor, sabor, forma, que al aparecer unas tras otras, forjan en nosotros la idea de una sustancia, la naranja, que las aglutina. Después estaría la idea compleja de modo, que sería como los accidentes aristotélicos, y la de relaciones, como por ejemplo la de la relación de causalidad e identidad, como por ejemplo la relación padre-hijo. Asimismo, Hume aún admitía la idea de una sustancia individual, que sería el yo, de la sustancia infinita, que sería Dios, y la sustancia extensa, que sería el mundo. El mundo sería la causa de mis representaciones y Dios sería la causa del mundo. Centrándonos ya en la epistemología de Hume, podemos decir que éste no estaba para nada satisfecho con la asignación que hacía Locke del término idea para referirse a cualquier tipo de conocimiento. Hume lo reservará para un tipo de conocimiento especial. Para él, como buen empirista, todo nuestro conocimiento procedía de la experiencia, a través de los sentidos, y define a la mente del hombre como el receptáculo de las percepciones humanas. Por percepción tenemos que entender hechos de conciencia, no cosas exteriores. Estas percepciones podían ser de dos tipos, impresiones o ideas, diferenciadas en el carácter de fuerza y en la vivacidad. La impresión, digamos, es lo originario y la idea es el recuerdo o la copia de esa impresión. Por lo tanto, las impresiones son más intensas y más vivas que las ideas. Las ideas son más vagas. A su vez, las ideas se van a dividir en simples y en complejas. Simples no admiten partes diferenciadas y complejas admiten dividirse en partes, como el color, olor y sabor de una naranja. Las complejas están formadas mediante la facultad de la imaginación, la cual las puede formar de forma arbitraria, como por ejemplo la idea de unicornio, o mediante leyes de asociación de ideas. Por eso se denomina asociacionismo a su teoría del conocimiento, porque esta es la gran novedad que introduce Hume, digamos. Las leyes de asociación de ideas dijimos que eran tres: semejanza, contigüidad espacio-temporal y causa-efecto. Las semejanzas pasamos de una idea a la idea semejante, del lienzo al paisaje, del retrato a la persona. Contigüidad espacio-temporal, tendemos a colocar, nuestra mente tiende a colocar en orden aquello que se encuentra en un espacio-tiempo determinado. Por ejemplo, muchas veces vemos el arco de un violín y tendemos ya a pensar directamente en el violín. Y causa-efecto, que sería cuando vemos el humo, estamos ya directamente pensando en el fuego. Vale. Pues esta última ley, la de causa y efecto, va a ser el epicentro de la crítica de Hume a la idea de causalidad que domina sobre todo en las ciencias naturales y que dominó todo el conocimiento científico desde Aristóteles. Vale. Ahora, para terminar este vídeo y empezar en el siguiente, vamos a recordar que, como acabamos de ver, para Hume todos nuestros contenidos mentales se reducen a impresiones e ideas. Con estas son con las que vamos a pensar, a razonar, a construir juicios y afirmaciones y establecer las relaciones. Por lo tanto, todo este tipo de juicios que conforman el conocimiento humano, Hume lo dividirá en dos clases, que van a ser las relaciones entre ideas o las cuestiones de hecho, que veremos ahora a continuación en el siguiente vídeo.